8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Walter Spurrier, de Análisis Semanal, el exministro, exsecretario de la OPEP, doctor René Ortiz, y el economista Mauricio Pozo, también exministro. La pregunta que planteamos a propósito de estos diálogos que se ha emprendido ya para buscar soluciones, especialmente en uno que quizás ha sido emblemático, el subsidio de los combustibles. ¿Es factible lograr el subsidio focalizado de lo que tanto se ha hablado y poco o nada se ha logrado en específico, más allá de los avances que hay que reconocer que durante los últimos años se ha tenido? Doctor René Ortiz, muy buen día. Buenos días. Yo pienso que la sociedad ecuatoriana... ¿Aló? Sí, está al aire, por favor, doctor Ortiz. Yo pienso que la sociedad ecuatoriana ha esperado bastante tiempo, o suficiente tiempo, como para darse cuenta de que un manejo de los precios de los combustibles por parte del gobierno, que es una intervención en el mercado, tiene que tener cierta lógica. Y esa lógica no se aplica en el Ecuador. Cada vez que ha habido situaciones en las que el gobierno nacional tiene que enfrentar una protesta social por algún incremento de los precios, que es lo que principalmente hemos visto desde el año 2020, automáticamente se dan una reducción del porcentaje o se da una reducción del precio, como ha ocurrido en la semana pasada, de 10 o primero 10 centavos y luego 15 centavos, que eran las propuestas, y se aplicaron de manera generalizada. Esto es simplemente un horror de manejo. Hay que manejar esto un poquito más conscientemente de que no puede darse este tipo de soluciones de manera generalizada, porque esta reducción de los precios, por ejemplo, en el caso de la semana pasada, los 15 centavos, significa un aumento del subsidio en 345 millones. Es un estimativo, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir que esto es un aumento? Porque no existe ese dinero. Hay que apropiarlo, hay que financiarlo. Probablemente hay que financiarlo con más impuestos. Probablemente hay que financiarlo con un endeudamiento. O probablemente hay que financiarlo restando presupuesto de otros sectores. Es decir, ese dinero no existe. La gente creía, muchas personas, particularmente en el lado de los protestantes, de los manifestantes, creían que esa plata existe, ese dinero no existe. El gobierno tiene que hacer ahora malabares para poder financiar esos 345 millones de dólares. Entonces, la focalización, para terminar esta primera participación, y permítame saludar a su distinguida audiencia y a mis contertulios, Mauricio y Walter. Perdónenme que no lo saludé inmediatamente. Digo, la solución es la focalización. Ahora, siempre se pensó esto. ¿Para qué? Precisamente para evitar que los beneficiarios de esta generalización de decisiones se beneficien sin merecerlo. Y los que verdaderamente lo merecen probablemente ni lo necesitan. Entonces hay que hacer un análisis bastante sesudo, inteligente, hay modelos, hay estadísticas. La propuesta mía final es: hay que ir directamente al usuario final. Y el usuario final, por ejemplo, es el estudiante universitario, el estudiante de colegio, el estudiante de escuela. Este es el que se moviliza, este es el que tiene problemas, porque esto es a diario y probablemente se moviliza 2 o 4 veces al día. Entonces, él necesita este auxilio. Entonces, hoy existen sistemas perfectamente viables en Europa y aquí mismo en América Latina. Y en Loja funciona perfectamente un sistema que da ese tipo de privilegios, beneficios a los que necesitan y no los concede generalizadamente a los que no necesitan. Bienvenido al economista Walter Spurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal. ¿Cómo ve este problema de la focalización de los combustibles, de lo que tanto venimos hablando y ha resultado muy difícil solucionarlo? Buen día. Bueno, saludos, ¿cómo estás? Igual a mis contertulios, a René, a Mauricio y a todos los que nos escuchan y nos ven. Esto de que haya una mesa
de diálogo para hablar sobre la focalización del subsidio, la verdad es que a mí no me hace sentido y no lo entiendo, en el sentido de que de lo que se escucha pretendería que va a haber una focalización por añadidura al congelamiento de combustibles. Y eso no hace sentido. O sea, lo que hace sentido la focalización debería ir a que el transporte público sea selectivamente o sea general, como señaló René, o sea de manera general, el transporte público de urbano y el transporte público también interprovincial, intercantonal, de personas y sus artículos esté subsidiado, o sea, un subsidio al transporte. Y en ese caso no debería haber un subsidio al combustible, porque quien se quiere transportar en un automóvil privado debe pagar el costo del combustible. Quien quiere andar qué sé yo, en taxi, el pueblo anda en taxi para cosas muy puntuales, llevar un enfermo a la clínica, algo de esa naturaleza, pero no es lo que utilizan todos los días. Quien utiliza taxi todos los días es personas de clase media para arriba. Entonces, en ese sentido, la focalización iría a eso, ¿no? Y probablemente con un ajuste gradual, como el que puso en vigencia René en su momento, para que no sea un golpe repentino en la economía de las personas que tienen que irse habituando a que se reduzca el subsidio de los combustibles, al nuevo precio del mercado de los combustibles. Y es eso lo que hay que ir, pero ¿acaso eso va a ser aceptable para el señor Issa, que plantea que incluso la gasolina tenga subsidio? Es un contrasentido que la gasolina tenga subsidio. Es un contrasentido que haya un subsidio al diésel para el transporte de trabajo o para la carga de los camiones que contratan con empresas llevarle sus cargas, o para tractores que están haciendo faenas económicas. No tiene sentido que haya un subsidio para eso, y por lo tanto no sé a dónde nos va a llevar esta negociación, porque como decía René, el país, el fisco tiene un hueco, y sencillamente al ampliarle el subsidio que se ha determinado, le agranda el hueco. Adicionalmente, el paro, que significa que el gobierno no puede gobernar, ha aumentado el riesgo país, y por lo tanto ya no es posible ir a los mercados financieros internacionales a pedir prestado porque nos va a costar más del 15%. Entonces, bajo todas esas consideraciones, el subsidio a los combustibles tiene que reducirse. Y la mesa no parece que va inclinada a de que haya una focalización de subsidio únicamente en el transporte público, y que los demás se aumenten las tarifas y que lleguen y que para otras actividades se paguen por el combustible lo que valen en los mercados internacionales. Entonces, en ese sentido, yo veo esa complicación. No sé cómo se va a resolver eso en una mesa de negociación. Bienvenida al economista Mauricio Pozo. Estos dos temas que han planteado tanto René Ortiz cuanto Walter Spurrier. Por un lado, más recursos, quitando de lo que puede ser el propio desarrollo social para incrementar el subsidio, y por otro lado, el cómo lograr atender a estos sectores, que se logra el congelamiento, se baja ese congelamiento de los precios, y el Estado tiene que destinar más recursos. Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, gracias Miguel. Saludando a Walter, a René, a todos los que nos escuchan. Estamos cumpliendo 50 años de producción de petróleo. El petróleo se inició produciendo y exportando en el año 72, son 50 años. Y durante este periodo, 5 décadas, hemos subsidiado el precio de los derivados. Si esto habría generado algún beneficio a los sectores más pobres o a los indígenas, probablemente estarían ahora en otra situación, pero esto no ha ocurrido. ¿Cuál es el tema aquí? Uno, que uno no puede manejar la política económica cuando un precio importante es determinado por un externo.
El precio del petróleo lo determina el mercado internacional. El precio de los derivados en el mercado internacional. El Ecuador es un productor marginal. No tiene sentido un precio tan importante, parte de los ingresos tributarios, no pueda tener un manejo donde nosotros dejemos de ser tan vulnerables como hemos sido a lo largo de los años. Dicho esto, se han hecho algunos esfuerzos a lo largo de estos 50 años. En el año 2003 hicimos un ajuste de los derivados de un 30%, porque había necesidades fiscales y había un subsidio enorme. En el gobierno anterior se inició un ajuste del 5% a los precios de los derivados. Después, y yo entré al gobierno, con René pudimos modificar eso al 3% ante una reacción de algunos sectores como los transportistas, pero la reforma se mantenía. El objetivo era alcanzar precios internacionales y de alguna manera que ocurra lo que ocurre en otros países, que el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que ocurre y no generar lo que hemos generado. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que no es correcto técnicamente subsidiar los precios. Si queremos entrar en un subsidio, tenemos que subsidiar el beneficiario, tenemos que beneficiar al sector. Si el aumento del diésel, porque subió el precio del diésel, le afecta a la pesca artesanal, entonces busquemos un subsidio directo a la pesca artesanal, o al transporte de personas, o al transporte público, pero no subsidiemos al precio, porque ahí estamos dándole el subsidio, el 90%, apropiándose el 10% de la gente más adinerada. Y el otro que se beneficia es el contrabandista, el que vende en alta mar el combustible o el que le vende de manera ilegal a las fronteras. Entonces, dicho esto, a mí me parece que es un serio retroceso. Ya fue un retroceso el haber congelado los precios como se lo hizo, sin que haya implicado mucho el ajuste en el nivel que se realizó. Pero ahora no solamente hay eso, sino que ahora se retrocedió y sobre eso ahora quieren subsidiar. Entonces, ¿subsidiar qué? Pongámonos de acuerdo qué es lo qué mismo quieren hacer. Entonces, me parece que lo más obvio es entrar en el mecanismo que acabo de citar, o en el ejemplo que acabo de citar. Los subsidios no son ni malos ni buenos conceptualmente. Todos los países tienen subsidios. Los subsidios tienen que ser temporales, tienen que ser focalizados, no pueden generar distorsiones. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El bono de desarrollo humano, sin ser perfecto, pero está focalizado, está en las cuentas públicas, está en presupuesto. ¿Cuál es un mal subsidio? Los derivados de los combustibles. Entonces, a mí me parece que debemos caminar en esa dirección, pero termino con esto. Lamentablemente esto se ha convertido en un tema eminentemente político. Sube el subsidio, sube el precio, pérdida política. Baja el precio, ganancia electoral o política. Eso ya complica el que podamos acordar algo que sea manejable. Y no me quisiera olvidar de algo. Yo no soy tan amigo de esos sistemas de focalización donde usted le pone algún lector en los vehículos para que la gasolinera diga a este le cobro tanto el galón y a este otro le cobro este otro valor. Porque esto lamentablemente lo que va a provocar en poco tiempo es un mercado negro, donde le venderán a usted el lector para que pague más barato. Creo que por ahí no funcionan las cosas, sino como expliqué, directamente al sector o a las personas que pueden verse afectadas, producto de un precio más alto en un rubro como son gasolinas. Es decir, por citar algo, economista Pozo, al transporte, al que hace un trabajo de servicio público, de las camionetas, los buses, podría ir focalizarse por sectores antes que por personas, como usted anota, que pudiera utilizarse lo que se está beneficiando. Hay que ver cuál es el mecanismo más eficiente, sin duda. Yo no tengo la receta para esto, pero por darle simplemente un ejemplo, para lo que es transporte, nosotros les dimos libre importación de partes de piezas, o con aranceles bien bajos para llantas,
alguna manera compensarles el eventual impacto que tenía un aumento del precio de la gasolina, en este caso del diésel. Y en el caso de transporte de personas puede buscarse algún esquema directo para la persona o directo al del transporte para que no le suba el precio a la persona. Pero ese es un tema ya un poquito más de detalle que habrá que definir. Pero por ahí está el tema, no por el subsidio al precio, porque eso genera los problemas que estamos conversando. Doctor René Ortiz, decía Mauricio Pozo, establecer esta focalización bien clara. El problema es que hay sectores que se acostumbraron a que se congelen los precios y a lograr prebendas. Decía Mauricio, el darles algunos estímulos en importaciones, llantas, etcétera, logran eso, pero siguen hablando de la focalización de los combustibles. Es decir, no hay manera de encontrar un mecanismo objetivo para este proceso, doctor Ortiz. Hay que regresar al beneficiario, el que necesita. Y el que necesita es el usuario final. Y entonces, por ejemplo, la clase estudiantil. Definitivamente la clase estudiantil que va a escuelas públicas, colegios públicos, universidades públicas, es gente que necesita movilizarse y a veces 4 veces al día, ¿no? Y a veces distancias bastante significativas. Este es el que debe ser subsidiado. Las cédulas de identidad, que es una forma nueva, tiene un chip electrónico. Este puede ser puesto una aplicación mediante la cual con la cédula de identidad directamente puede beneficiarse este joven, este estudiante de colegio, de universidad o el de la escuela, ¿no? Igualmente se puede meter dentro de esta calificación, por ejemplo, los adultos mayores. También pueden entrar los discapacitados y así seleccionar. Esto es focalizar, seleccionar el beneficiario final. Existe ya modelos hechos. Nosotros en el ministerio ya lo hicimos. En el ministerio está esta data. Quiero decir, en el Ministerio de Energía y Minas, hay esta data, las estadísticas, pero sí, vamos, el gobierno tiene los instrumentos estadísticos como para poder decir, sí, puede irse a focalizar la clase estudiantil. Ok, clase estudiantil. El que va a colegio privado pues, puede pagar, evidentemente, como dice Walter, a veces la gente se moviliza en taxi y paga y no tiene ningún inconveniente. No hay ese usuario está haciendo uso de este servicio y paga por el servicio. Pero si nosotros decimos, vamos a focalizar la clase estudiantil, ahí está. Esta es una forma de focalizar directa al beneficiario, que es la clase estudiantil. El entrar en este tipo de generalizaciones es lo que le ha hecho daño al sistema. Ahora, también, como dice Mauricio, yo estoy de acuerdo con él, hay sectores que pueden ser beneficiarios de manera directa también, y hay que estudiarlos para ver no necesariamente al precio, sino la forma como se puede compensar. Yo creo que en este sentido, quiero recordarle a Mauricio, en el ministerio hicimos una propuesta de crear un fondo directamente en la Corporación Financiera Nacional, de tal manera que si hubiera un sector como el sector transporte pesado, el transporte pesado, que necesita una ayuda fiscal, que necesita una ayuda gubernamental, este puede registrarse para el uso de fondos directamente de ayuda, de apoyo, como este que acabo de señalar, que podría estar en la Corporación Financiera. Lo que hace esto es, primero, registrar a los beneficiarios. Está registrando a los beneficiarios que utilizan llantas, que utilizan repuestos. No está beneficiando al sector, está beneficiando al usuario. Y entonces de esa manera registramos también una enorme cantidad de usuarios, beneficiarios finales, que no tienen absolutamente ningún registro, que no son miembros ni siquiera del gremio de transportes. El gremio de transportes realmente no congrega a todos, la mayoría están fuera del gremio. Y esta es la razón principal de la queja que ha tenido el sector transporte. Si me permite terminar la idea, Miguel, esta ha sido la razón. ¿Por qué? Porque evidentemente pedían los gremios que sea el Estado que ponga tarifas por carga,
por contenedor y cosas así. Locura, una locura. Claro, lo que ocurre es que evidentemente el mercado lo estaba marcando un conjunto de transportistas pesados que no necesariamente están agremiados, que no son miembros del gremio. Entonces, una forma de organizar también al sector de consumo es esta. Entonces va al banco, tiene la corporación, por ejemplo, tiene las capacidades de registrar y ahora sí, concederle para las llantas, para otros repuestos, lo que sea, le va dando la oportunidad, pero queda registrado. Entonces hemos cambiado totalmente el modelo, nos vamos directamente al beneficiario. Así es como creo que debe manejarse. Ya tenemos dos ejemplos de clases importantes. Luego la clase rural. La clase rural también necesita un estudio especial. No todos los campesinos rurales y particularmente indígenas tienen vehículos. No tienen, pero ellos podrían ser beneficiarios de una manera distinta a través de la cédula de identidad, en la que si tienen que embarcarse para el transporte intercantonal, interparroquial o interprovincial, bueno, pues, o urbano también cuando vienen a la ciudad, se manejan con su cédula de identidad o ahora ya muchos de ellos manejan el teléfono. Directamente el teléfono tiene una aplicación y con esa aplicación se embarcan. Después, el registro diario, mensual o semanal que tienen los transportadores de pasajeros, por ejemplo, automáticamente se compensa con el fisco. El fisco ya tiene apropiado, financiado esta parte del beneficio que tiene que recibir este usuario. Y entonces focaliza otra vez a la clase campesina, rural, que se moviliza eventualmente, porque no se moviliza mucho. Entonces, vea, esta es la forma como, usando la estadística que ya existe, se puede ir focalizando y en cada una de las aplicaciones, el que simplemente las partes que entran, los actores que entran, se puedan compensar de manera inmediata los gastos que significa el transportar pasajeros, los gastos que significa el transportar carga, etcétera, etcétera. Doctor René Ortiz, si hay, como usted ha dicho, instrumentos, mecanismos, esto termina finalmente en una decisión política que no se ha querido tomar. Sí, evidentemente aquí estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Ya no es un manejo técnico, pero tiene que utilizar la base técnica, evidentemente, para eso estamos nosotros, ¿no? Las personas que están técnicamente en el gobierno son ese soporte. Al final, la decisión es política, naturalmente, pero evidentemente tiene que tener una base técnica, y yo le estoy dando una ilustración. Es más, tengo un ejemplo, le cité tal vez muy rápidamente, el de Loja. Loja maneja el sistema urbano, no el interprovincial, ni intercantonal, ni interparroquial, el urbano, en el cual la clase estudiantil, esta que acabo de señalar que podría ser la beneficiaria, tiene un sistema con la que se embarca en el autobús, con una tarjeta, es la tarjeta del tipo Urbano Park que se utiliza para el parqueo de vehículos. Bueno, inmediatamente el chofer, el dueño del vehículo, del transporte, tiene la manera de ser compensada presentando los registros. Lo que yo estoy pensando es más dar un salto tecnológico, de tal manera que los transportistas también tienen el sistema de identificación, como existe en todo el mundo. Pero si lo vamos a tener ahora en el metro de Quito, así va a funcionar el metro de Quito, no va a usar dinero. Vea usted, tuvimos una reunión precisamente con el gerente general de Metro Quito, y todos estos avances tecnológicos y algunos más van a ser implementados en el Metro de Quito. Vamos, creo yo, mis queridos amigos, que es posible expandirle la aplicación a otros beneficiarios directos. Esa es la quinta de la cuestión. Economista Walter Spurrier, ¿cómo concretar, si hay los instrumentos, los mecanismos, como se ha dicho, una decisión política? Es tan complejo el que no haya esto, más allá de las distorsiones que usted bien señalaba en el ámbito económico. Sí, esencialmente es la debilidad de los gobiernos, ¿no? La debilidad de los gobiernos
en que ya vimos cómo en el gobierno anterior tomó la decisión de eliminar el subsidio de cuajo y tuvo que dar marcha atrás por el levantamiento de octubre del 19. Y optó entonces por una solución de ajuste gradual que resultó más factible y que estuvo en marcha por algún tiempo, y ahora pues durante el gobierno de Guillermo Lasso recibió dos golpes. La una, que se detuvo el aumento gradual del precio de los combustibles, y ahora pues el segundo golpe, que se los ha reducido los combustibles, los precios de los combustibles. Entonces sí, el problema es político, y el problema es que el país se ha acostumbrado a los reclamos, a que reclamos con medidas de hecho terminan teniendo éxito para conseguir algún beneficio para el gremio, para el gremio que reclama, y eso se ha dado en múltiples ámbitos. Y necesitamos entonces que haya un gobierno que tenga suficiente peso político, que sepa manejar la opinión pública a favor y que sepa dar soluciones. O sea, gobiernos que traten de manejar más la agenda pública. En ese sentido hay que reconocerle a Rafael Correa que eso él sí hizo, ¿no? Rafael Correa sí sabía manejar la opinión pública y podía poner freno a pedidos excesivos. Entonces, ahora el gobierno ha cedido drásticamente y no sabemos cuánto más debería estar cediendo. Y por otra parte, los pedidos que está haciendo la CONAIE, la verdad es que en el asunto de los combustibles no hace sentido, ¿no? Porque una cosa es de que ellos pidan, como hemos venido conversando aquí, de que el transporte público para el sector rural que ellos representan no suba, y que por lo tanto hay un subsidio al transporte público en general, o el transporte público del sector del campesinado, si ellos quieren concretar más únicamente al sector que representan. Una cosa es eso, otra cosa un subsidio generalizado a los combustibles que beneficia a una serie de otros sectores y en la menor parte al sector que ellos representan. Entonces, el problema es cómo el gobierno va a poder hacer una propuesta sensata, como las que aquí se han estado mencionando, y mantenerlas y hacer que el sector con el que esté dialogando lo acepte. Ese es el desafío que tiene el gobierno en estos momentos, cuando ha aceptado que tiene que concertar con la CONAIE la nueva política de precio de los combustibles. Y como usted bien señalaba en su último artículo en El Comercio, economista Walter Spurrier, esta es la agenda que está imponiendo la CONAIE a la agenda del gobierno, porque el primer punto es la focalización de los subsidios. Así es, está imponiendo eso, y resulta que estamos abocados a que los electores que elegimos a un gobierno que tuvo una propuesta de primera vuelta y luego complementada con una propuesta de segunda vuelta, resulta que estos electores, población que dio la mayoría de su votación a Guillermo Lasso, pasa a un segundo plano el mandato que le dieron. El principal mandato ahora es el que hace Leonidas Issa, representando a un sector de la población, y es el que se va a estar imponiendo. Y eso no debería suceder, eso no debería aceptarse, y eso trae una serie de desconcierto en la ciudadanía, porque en ese sentido ya no podemos saber hacia dónde va el país, porque tenemos que saber qué es lo que quiere el señor Issa, que conocemos cuál es su ideología, ¿no? Que es un marxismo andino. Entonces, eso trae impacto, no solamente en el área de los combustibles que estamos hablando, eso trae impacto en cuanto a la gente que son dueños de capitales en el país, que pueden estar pensando que no es viable el país. Eso está trayendo también consecuencias para todas las personas que viven en la zona
particularmente afectadas, como son las ciudades del centro y norte de la sierra, que ven que sus actividades se ven interrumpidas y las ciudades invadidas, el agua contaminada, no pueden transitar, las plantas florícolas en particular destruidas. Entonces, esta situación va a tener que cambiar. Eso no puede continuar. Y en algún momento el gobierno va a tener que recuperar fuerza, va a tener que recuperar su autoridad y decir: yo tengo este mandato del pueblo que me eligió, esto es lo que yo propuse en campaña, esto es lo que voy a hacer, y no voy a dejar que ningún grupo, por poderoso e importante que sea, me imponga qué es lo que voy a hacer en el país. Se requiere que el gobierno retome control, que despertemos de esta pesadilla. Economista Mauricio Pozo, si hay los instrumentos, los mecanismos, usted lo señalaba, ¿esto falta decisión política para aplicar esto? Yo me quedé con un muy mal sabor, Miguel, con el evento que se acaba de producir con los 18 días de la paralización. Mal sabor en el sentido de que veo un gobierno muy debilitado, con mucha fuerza, donde el ritmo del proceso lo ponían los indígenas y el señor Issa, al punto que bajaron los precios de los combustibles. No es que focalizaron, no es que congelaron, no, bajaron el precio de los combustibles. Eso pasó en el Ecuador, con el costo que todos conocemos. Aparte de los otros costos de la paralización petrolera, que estuvo con una situación difícil, toda la paralización de las ventas, todo lo que ya sabemos. 1.000 millones de costo para el sector privado, será 1.000 millones también para el sector público, etcétera. Más la imagen internacional de un país que no puede ponerse de acuerdo y que el gobierno no defiende, como creo yo pudo haber defendido, posturas que a mi criterio eran absolutamente no negociables. Pero bueno, ya estamos donde estamos, donde creo yo debemos probablemente poner atención es, como faltan 3 años y me preocupa porque en un año pasa lo que pasa, no quiero ni pensar lo que pueda pasar en los próximos 3. El gobierno va a tener que buscar apoyos políticos, va a tener que regresar a ver a los sectores que le van a ayudar a seguir, a continuar. Si sigue arrinconado ahí en Carondelet con la gente de ellos mismos, donde todos son cercanos y no hay la posibilidad de abrir canales de comunicación, de apoyos en otros sectores, yo no sé lo que va a pasar. Y uno de los temas más sensibles es precisamente el tema de los precios de los combustibles. Cuando hablan de focalización, los indígenas, a ratos no sé qué es lo que quieren decir. Me parece que a ratos lo que quieren es seguir bajando el precio. A eso probablemente le llaman focalización. No sé si... Claro, ese es la línea de apoyar. Pozo, es no tener claro el concepto. Más subsidio, menos recursos para el desarrollo, para lo social, para el sector indígena. Es que Miguel, me parece que la discusión a rato se vuelve ineficiente porque o no se entiende cómo realmente tienen que manejarse estos temas, o sí se entiende, pero no lo quieren hacer porque está un objetivo de otra naturaleza atrás, que es un tema ya más político. Que digan lo que digan, no van a hacer caso a la postura técnica y racional de manejar estos temas. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y la única forma, creo yo, la única forma de poder hacer lo que se requiere hacer es que el gobierno recupere la fuerza para poder seguir. Pero un gobierno tan débil, con tanta ausencia de canales de comunicación y de apoyo, le veo muy cuesta arriba. Mañana se les ocurrirá que tienen que entrar 20,000 empleados públicos del sector campesino al gobierno y el gobierno le va a tocar decir que sí. O sea, no puede ser. Eso es gestión política, lo que se ha señalado. Si no hay gestión política, por ejemplo, el punto cuarto es la reforma laboral. El presidente se molesta porque dice que no hay hombre en el maletín. Nadie ha hablado del hombre en el maletín. Lo que estamos diciendo es que haya gestores, operadores políticos
que ayuden a buscar apoyos para determinados objetivos, hasta con los mismos rivales del gobierno. ¿Qué es lo que se hizo? Qué pena usar ejemplos previos, Miguel, pero ¿qué es lo que se hizo con la ley anticorrupción, que era parte del programa con el fondo? Se tuvo que buscar apoyos políticos de la Asamblea y se aprobó la ley para el cierre del año 2020. Y después con la ley de defensa de la dolarización, ¿qué se hizo? Nos habían negado 2 veces. Hubo que hacer una gestión de operadores políticos de varios para buscar el apoyo necesario y que pueda ser aprobada la ley, que terminó siendo aprobada. Tienen que trabajar en esa línea, caso contrario, a mí me preocupa que esto vaya a ir de mal en peor. Bien, seguiremos hablando de esto, porque recién empieza estas mesas técnicas de diálogo, porque el país no solo que necesita transparencia, sino soluciones, y no seguir casi en el mismo círculo vicioso, tocando emblemáticamente desde el ámbito político la focalización y el congelamiento de los combustibles, cuando el mercado internacional dice otra cosa. Muchas gracias al Miguel, doctor. Perdone que solamente le interrumpa por un temita. Con gusto. Fíjese, se amplía la zona de protección marina en Galápagos como una decisión a favor del ecosistema, de la ecología, del medio ambiente, de todo eso. ¿Qué sindéresis tiene eso con que baje el precio de los combustibles? Que es un fósil. O sea, no tiene sentido. Y al mismo tiempo, cuidado con la minería y el petróleo, porque son industrias extractivas y destruyen el medio ambiente. O sea, esto es un país de locos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? No sé. Creo que por eso o se recupera la fuerza política o esto va a ser muy complicado de manejar. Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz Durán, al economista Mauricio Pozo y al economista Walter Spurrier, siempre por ilustrarnos en temas tan complejos y delicados, más allá de un diálogo que se puede saludar con esperanza, pero hay que aterrizar a los resultados. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, vamos a dar paso al segmento de los viernes. Clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado, 8 horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Precisamente vamos a hablar sobre el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos sociales y cómo lograr una paz duradera y eliminar la violencia que se genera por intereses políticos, politiqueros, que tanto daño le siguen haciendo daño al Ecuador. Invitados, el doctor Jaime Costales Peñarrera, escritor, académico, psicólogo social y político, la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, académica y decana universitaria, y el doctor César Ulloa, académico y analista político. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, a seguir pensando con esperanza en nuestro querido país, y les deseamos a todos que pasen muy bien. Ya viene Clarito Está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y luego el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está.